asistencia, ramas técnicas y materias de secundaria. Aperturamos el programa, ubicamos la carpeta asistencia secundaria y ramas técnicas. Dentro de ella buscamos el archivo rangos trimestrales. En este archivo podremos establecer las fechas límite para cada trimestre, un inicio de gestión, el final del primer trimestre, del segundo trimestre y tercer trimestre. Acá establecemos si se desea hacerlo digitalmente llenado de la asistencia. Como un ejemplo, colocaré que tres atrasos generarán una falta. Si no se desea establecer este rango, sencillamente se deja en 0 o se anota 0 y no contabilizará los retrasos para una falta. Luego aperturo algún archivo que desee generar para el registro de asistencia. Como siempre, el paso inicial de habilitar contenido y ya se actualizan los datos. Acá solo verifico que los datos estén correctos, tal como me indica en este cuadro. Si la materia fuera otra, solo la cambio. Y elijo el día correcto. En este caso, estamos hablando de un cuadro que solo contabiliza un día a la semana. Acá abajo podemos ver que estas tres pestañas son para hojas que solo la materia pasa un día en la semana. Los de color guindo, ¿no? Para el primer, segundo y tercer trimestre. Acá vemos otro grupo que es para las materias que llevan 2 días en la semana. Aquí se puede observar que el cuadro contiene 2 días. Y lo mismo para la materia que lleve 3 días en el grupo de pestañas verdes. Entonces el profesor elegirá cuál de los grupos es el que necesita. En este caso comenzaré el ejemplo con el grupo de un día a la semana, que se pasa solo un día a la semana. Ya puse la materia, elegí el día. Estos mismos pasos los realizaré en el del segundo trimestre y lo mismo en el del tercer trimestre, colocando la materia que corresponde y eligiendo el día que me compete, ¿no? Bueno, volviendo al caso del primer trimestre, corroboro que esté todo completo y puedo proseguir a imprimir la hoja para luego hacer uso del registro. Voy a vista preliminar para ver cómo va a salir. Veo que solo va a imprimir una hoja y veo que está contemplando todo lo que necesito. Puedo imprimirlo así o puedo hacer otra forma también para evitar que salga estos cuadros que ya no me son necesarios, porque en este caso a este lado no tiene fechas y acá no tiene estudiantes. Si quisiera que salga en blanco eso, solo hago esto de elegir hasta donde me interesa. Un ejemplo ahí. En este caso no estoy pudiendo no seleccionar esta parte, pero por lo menos lo de abajo ya estoy evitando hacerlo todo. Y en impresión voy a vista preliminar. Acá en vez de imprimir hojas activas, solo elijo la opción imprimir selección. Eligiendo eso, veo que solo está saliendo lo que seleccioné y solo eso lo voy a imprimir. Pero veo que me bota 2 hojas. Entonces la segunda es una hoja que se ha generado con celdas excedentes. Esa no la imprimo. Como evito imprimir la segunda hoja y que solo imprime la primera, coloco acá de 1 a 1
y solo me va a imprimir la primera hoja. Y así soluciono el problema que se me generó al reducir el tamaño. Y queda de esa forma. Solo imprimirá la primera hoja. O si no, sencillamente solo imprimo la opción de hojas activas, imprimirá solo la primera hoja, una de una, pero con todas las celdas que son visuales. Y ya no existe la segunda hoja, pues en la selección no agarré más celdas ocultas que estaban. Esta opción sin datos quiere decir que es una hoja para poder trabajarla manualmente. Es decir, se imprime así en blanco y se llena todo manualmente. La otra opción con datos es para poder realizar el llenado en la computadora. Vemos que automáticamente ha aparecido el número de días que se encuentran en el trimestre. Entonces, por consiguiente, días trabajados sale 14 y la asistencia 14 pues lo contabiliza mientras están en blanco las celdas como si el alumno hubiera asistido en totalidad. Si de algún alumno tenemos alguna falta, solo colocamos una F en falta y ahí ya se contabiliza la F, o una L en licencia. Del mismo modo se contabiliza haciendo reducción a la asistencia. O en el caso de los retrasos, una R. En el caso de 3 retrasos, nos figura una falta. Y quita por consiguiente un día a la asistencia. Los demás cuadros se pueden dejar en blanco. O si desea el profesor puede llenarlo con asteriscos a cuenta de puntos de asistencia, ¿no? Pero eso sería un trabajo moroso. Probablemente sea preferible dejarlo en blanco. Así queda también más visible las letras de falta, licencia y retraso. Si volvemos a colocar en la opción sin datos, sencillamente no hace las funciones de contabilizar asistencias, faltas, licencias o retrasos. Y esa opción es solo para imprimir en blanco, para hacerlo manualmente. Como dije, en el caso, este es el primer trimestre. Para el segundo trimestre, del mismo modo, harán el llenado de los datos, eligiendo el día correcto y lo imprimirá. En el tercer trimestre lo mismo e imprimirán. En el caso de 2 días es exactamente lo mismo. Colocan la materia y eligen los días que corresponden a la materia en la semana. Verán que automáticamente se genera y solo queda el trabajo de imprimir. Acá vemos que se está generando 4 hojas. Obviamente las subsiguientes hojas no son necesarias. Entonces, viendo que solo es la primera hoja la que necesitamos,
la opción de 1 a 1 queda perfecto y así solo se imprime esta hoja que interesa. O en el caso de hacer una selección, y solo indicar una zona necesaria de impresión, nos vamos a la opción de la impresión y acá solo elegimos imprimir selección. Entonces queda más pequeño. Esto mismo se puede agrandar ya que en relación a la hoja está más pequeño. Entonces solo retrocedemos, volvemos a entrar y aumentamos a un cálculo, probablemente con un 80%. Queda mejor, incluso se puede aumentar un poco más. Un 83 quizás. Sí, más o menos, quizás hasta un 85. Eso ya vamos viéndolo, jugueteando un poco con el porcentaje del tamaño. Y ahí, bueno, vemos que se está generando una segunda hoja, pero es con una celda que tampoco nos es necesario. Acá solo queda una celda de más, no hay ningún problema, y como está la opción de páginas de 1 a 1, solo imprimirá la primera. Así que no hay problema, la impresora solo botará esta primera hoja, pero el tamaño queda más adecuadamente para el trabajo del profesor. Eso sería lo mismo para el segundo y tercer trimestre, los mismos pasos. En el caso de 3 días, vamos a hacer del mismo modo. Ahí vamos a suponer que esa es la materia, elegimos 3 días, puede ser martes, jueves y viernes. Vemos que se ha generado. Las fechas establecidas están de acuerdo al primer archivo que modificamos con el rango de fechas. Ahora solo nos queda ir a lo de la impresión. Ponemos imprimir hojas activas para ver correctamente. Y podremos hacer lo mismo que en el anterior caso, que imprima solo selección. O si no, sencillamente sin hacer la selección vamos ampliando directamente para ver qué nos va saliendo en la vista de la primera hoja. Tenemos un 60%, podríamos elevarlo quizás con un 75%. Nos fijamos en la siguiente hoja. No, hay días que sobrepasaron a otra hoja. Regresamos. Vemos que es viernes 8 el último día. Entonces modificamos esto. Un 70. Acá observo que es viernes 1 el último día, entonces aún así seguimos fuera del margen. Volvemos a reducir un poco más, un 67 quizás, y sí, ya está un viernes 8. Acá podemos imprimir de 1 a 1 para que imprima solo esta página, o podemos hacer el método de la selección. Para evitar que imprima
más celdas. Eso ya es decisión del profesor. Vemos que está viernes 8. Correcto. Y en esta parte, para que salga solo la selección, elegimos en esta opción imprimir selección. Y así queda tal como queremos. Y se imprime solo de 1 a 1, es decir, la primera página, y así no imprimirá esta segunda que no nos sirve de nada. Y podemos imprimir. Cada que se quiere imprimir siempre hay que asegurarse de que esto esté en la impresora. En este caso no me aparece ya que no lo tengo conectado. Pero en caso de ustedes, cuando conecten la impresora, puede salir automáticamente la impresora o tendrán que elegir acá la impresora. Acá vemos que salen los datos, el número de días del trimestre, el trimestre en el que se encuentra, materia y todos los datos correspondientes. En este caso vemos que el trimestre ya está de por sí en el correcto, así que no hay necesidad de estarlo cambiando. Pero ustedes de todos modos verifican que sea así, ¿no? Eso sería todo respecto a la asistencia de secundaria, de las materias de secundaria y ramas técnicas, ya que son las materias que requieren solo algunos días de la semana como asistencia. En este caso puedo, si deseo, puedo guardarlo, incluso guardar con otro nombre. Estos son archivos que sí se puede duplicar o guardar con otro nombre. Puedo poner en este caso, como es, por decir, he llenado ciencias sociales, puedo cambiar acá el nombre, asistencia secundaria, puedo poner después de esto la materia. Entonces ya lo he generado otro archivo específico de esa materia, digamos dejando en el día que, en el, claro, en el trimestre con el número de días que me interesan, ¿no? Lo guardo y lo cierro. Entonces acá ya se me ha generado a nivel de curso el archivo, obviamente distinto. Este sería sin trabajarlo y este ya trabajado, pero no genera ningún conflicto. Puedo generar varios archivos de varias materias. Eso no hay ningún problema con estos archivos de la asistencia. Entonces ya cuando abro inmediatamente el de ciencias sociales, ya lo tengo listo para imprimir. Lo tengo guardado todos los datos que dejé hace un momento para poder imprimir. Puedo volver a imprimir la hoja del mismo modo que ya expliqué anteriormente. Entonces en estos archivos no hay ningún conflicto en generar o guardarlos con otro nombre, haciendo más archivos individuales de las materias que me interesan, ¿no? No genera ningún conflicto porque el programa no saca ningún dato de estas hojas, solo proporciona datos que son la nómina, mas no extrae ningún dato de estas hojas, así que el hecho que exista más archivos o individuales no genera ningún conflicto. Eso sería todo de la asistencia de secundaria y ramas técnicas en estos archivos.